Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, antimicrobianos es el tema que nos toca ver esta semana. Lo vamos a dividir en dos partes para que sea mejor la comprensión. Por un lado, en la primera de ellas vamos a hablar de las características particulares de las bacterias, que es los microorganismos a los que vamos a hacer más referencia, y las características particulares de los antimicrobianos como grupo farmacológico. Vamos a hablar de sus características, sus clasificaciones, los mecanismos de acción. También hablaremos de los mecanismos de resistencia. En fin, vamos a dar todos datos generales acerca de los antimicrobianos, y en una segunda parte vamos a definir y clasificar, además de explicar cada uno de los grupos de antimicrobianos, con mecanismos de acción, farmacocinética, efectos adversos e indicaciones. Como les comentaba anteriormente, para una mejor comprensión del tema, primero vamos a definir y clasificar lo que son los patógenos y la patogenicidad. Un patógeno básicamente es un organismo que tiene la capacidad de causar una enfermedad. Los podemos subdividir en bacterias, que es a lo que le vamos a dar mayor relevancia, virus, hongos y parásitos. La patogenicidad va a depender de la capacidad que tiene el organismo o el microorganismo para eludir las defensas del sistema inmunitario y causar una infección. ¿A través de qué mecanismos patogénicos lo puede hacer? Describiremos dos de ellos, que son los más importantes. Por un lado, la alteración en la función celular normal, y por otro lado, la producción de toxinas. Las bacterias son microorganismos procariotas que, como decíamos, eran uno de los 4 tipos de patógenos que podían causar enfermedad en el ser humano, y los podemos clasificar según una serie de criterios. Uno de ellos es según cómo responden a la tinción de Gram, que es uno de los métodos que se utiliza para la diferenciación celular. Los podemos dividir en Gram positivos, son aquellos que luego de la aplicación de varias sustancias se tiñen de violeta, y Gram negativos, aquellos que no toman la tinción. Como Gram positivos tenemos a los estreptococos, estafilococos, enterococos, etc. Y Gram negativos, Escherichia coli, Neisseria, Bacteroides, Pseudomonas, etc. Todos estos tipos de bacterias los vamos a ir a su vez clasificando según otros criterios, y los vamos a ver más adelante. Otra clasificación que podemos tomar es según su forma celular. Acá podemos ver a los cocos, que son aquellos que tienen una forma redondeada, ya se los voy a ver más adelante, y generalmente estas bacterias tienen como sufijo el coco. Estafilococos, estreptococos, gonococos, meningococos. Y acá vemos qué infecciones pueden causar en el ser humano. Los estafilococos y estreptococos pueden causar infecciones en la piel, el estrepto puede causar faringitis, neumonía, infecciones en las vías respiratorias. Los gonococos generalmente causan infecciones en lo que son las vías genitales, y los meningococos son aquellos que producen meningitis, entre otras patologías. No sé si los dije antes, pero los cocos son los que tienen forma redondeada. Los bacilos adoptan una forma de bastón. Ejemplos de estos son la Escherichia coli, característica de las infecciones urinarias, infecciones abdominales. Pseudomonas, que la podemos encontrar en las infecciones nosocomiales. Proteo, que también son causantes de infecciones urinarias, menos frecuente que Escherichia coli. Y las espiroquetas son aquellas bacterias que tienen forma de espiral. Un ejemplo clásico de estas es el Treponema pallidum, que es el microorganismo causante de la sífilis, infección de transmisión sexual. Acá lo que vemos es un esquema de lo explicado en la diapositiva anterior, con su diferenciación por forma celular. Los cocos, de forma redondeada, también se pueden subdividir en diplococos, aquellos que están agrupados de A2, estreptococos, los que se agrupan en cadenas, tétradas, sarcinas, en 4 y en 8 respectivamente, y estafilococos, aquellos que
forman racimos. Dentro de los bacilos tenemos lo mismo, decíamos que eran en forma de bastón, diplobacilos agrupados de a dos, estreptobacilos en cadenas y cocobacilos. Son aquellos que no tienen forma ni redondeada ni de bastón, sino que es una mezcla de estas dos. Y los espirilos o las espiroquetas adoptan forma espiralada. Otro criterio para clasificar a las bacterias es según la capacidad que tienen para utilizar el oxígeno. Acá podemos hacer la diferenciación entre lo que son las bacterias aerobias y las anaerobias. Dentro de los aerobios tenemos los streptococos, estafilococos, neiserias, escherichia. Y anaerobios, bacteroides, peptococcus, clostridium, bacilos como los más importantes. Si ustedes ven, por ejemplo, el streptococo, ya hicimos tres diferenciaciones. Por un lado decíamos que es una bacteria aerobia, según su forma celular eran cocos, o sea, forma redondeada, que se agrupan en cadenas y que son gram positivos. O sea, ya tenemos tres características de este grupo bacteriano. Y así vamos haciendo a través de esos pasos todas las diferenciaciones celulares y podemos determinar en cualquier infección de qué microorganismo se trata. Comenzando a hablar de lo que son los antibióticos o antimicrobianos. Un antibiótico se define como una sustancia química producida por un microorganismo que es utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Cuando es utilizada para eliminar se la denomina bactericida y cuando inhibe el crecimiento bacteriostático. Ya lo vamos a ver más adelante. Y antimicrobiano es un concepto que se desprende de antibiótico. Sería un antibiótico más compuestos producidos por síntesis químicas o semisintéticos. Es decir, a través del núcleo o la sustancia antibiótica producida por el microorganismo se van a modificar algunas de sus características químicas para mejorar las propiedades farmacocinéticas, es decir, para que se absorba mejor, para que se distribuya mejor, para que llegue mejor a los tejidos o para que tenga mayor espectro. Incluso también se le agregan otros compuestos para disminuir la toxicidad que produce el antibiótico. A partir de ahora nos vamos a manejar con el concepto de antimicrobiano y podemos hacer una clasificación al igual que lo hacíamos con las bacterias según varios criterios. Por un lado los podemos clasificar según su espectro, es decir, su capacidad que tienen para actuar ante determinados grupos o distintos grupos de bacterias en antimicrobianos de amplio espectro, de espectro intermedio o de espectro reducido. Otro criterio que podemos utilizar es según su efecto antimicrobiano, si es un bacteriostático, es decir, que tenga la capacidad para inhibir el crecimiento de las bacterias, o bactericida, que son aquellos que lisan o matan la bacteria, según la estructura química que tengan o según el mecanismo de acción que posean. El espectro es el número o la cantidad de especies bacterianas sobre las que puede actuar un antimicrobiano. Y acá tenemos la división de amplio espectro, actúan sobre varios tipos bacterianos, incluso sobre otros patógenos también, como los hongos o los protozoos, que son un tipo de parásitos. Y ejemplos de estos fármacos son las tetraciclinas y algunos beta-lactámicos. Luego tenemos a los de espectro intermedio, que actúan frente a un número más limitado de especies. Es el espectro que manejan la mayoría de los antimicrobianos. Y tenemos acá a los macrólidos y a los aminoglucósidos como ejemplos de fármacos de espectro intermedio. Y por último, aquellos que tienen espectro reducido, es decir, solo son eficaces frente a un número bastante limitado de especies, como por ejemplo los glucopéptidos. Otro criterio que podemos utilizar para la clasificación de los antimicrobianos es el efecto que tengan, según sea bacteriostático o bactericida. Los bacteriostáticos son aquellos que bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias,
pero no tienen la capacidad de eliminarlos. Es decir, el efecto va a ser reversible una vez que se retira el antimicrobiano. Los fármacos bacteriostáticos van a tener que tener muy en cuenta al utilizarlo el estado inmunológico del paciente, es decir, cómo estén actuando en ese momento las defensas del paciente. Es decir, si es un paciente inmunocompetente, el fármaco va a poder frenar el crecimiento bacteriano y su sistema inmune lo va a eliminar. Pero si así no lo fuera, es decir, si fuera un paciente inmunocomprimido o inmunocomprometido, no vamos a poder utilizar estos fármacos porque las defensas no van a estar intactas, es decir, no las va a poder eliminar a las bacterias. Ejemplos de estos fármacos son las tetraciclinas, el TMS, los macrólidos, etc. Y por otro lado tenemos aquellos que son bactericidas, es decir, van a provocar la muerte bacteriana, lo que va a transformar en un proceso irreversible, como lo son los fármacos beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas, rifampicina y vancomicina. En este punto quiero aclarar una cosa, y es que algunos agentes antimicrobianos van a ser bacteriostáticos o bactericidas según la existencia o la presencia de otros factores, como el tipo de germen, el crecimiento celular que vayan teniendo, la concentración del antibiótico a la que lleguen en la interfase, el tiempo de contacto entre la bacteria y el antimicrobiano o las características del medio. Y por último podemos clasificar a los antimicrobianos según el mecanismo de acción que tengan, que es una clasificación que se asemeja mucho a otra que es según la estructura química que tengan los antimicrobianos, es decir, van bastante de la mano. Y acá tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, a los inhibidores de beta-lactamasas, que es una enzima que producen las bacterias, por lo cual se inventaron o se descubrieron estos fármacos que ayudan a que tengan mejor acción este primer grupo. Otro mecanismo de acción de los antimicrobianos es la alteración de la membrana citoplasmática. Como tercer mecanismo de acción, la inhibición de la síntesis proteica, la alteración de la estructura o el metabolismo de los ácidos nucleicos y por último el bloqueo de la síntesis de factores metabólicos. Quiero dejar en claro que a partir de estas clasificaciones que vamos a hablar en el segundo video de cada uno de los grupos farmacológicos. Y si ustedes ven y se fijan bien, cada uno de los grupos farmacológicos va a actuar sobre algún componente de la célula procariota de las bacterias, ya sea sobre la pared bacteriana, ya sea sobre la membrana, ya sea sobre el ADN, sobre las proteínas, ¿sí? Entonces, a la hora de describir cada mecanismo de acción, nos podemos acordar de cuáles son los componentes de la célula bacteriana y a partir de ello tratar de sintetizar cada una de las acciones del antimicrobiano. Este es un esquema que resume lo descrito anteriormente. Acá tenemos una célula microbiana, una célula procariota, que posee una pared celular, que es esta estructura marrón que ven, y si siguen a la flecha, tenemos a la cefalosporina, las penicilinas, la vancomicina, es decir, todos aquellos antimicrobianos que van a actuar impidiendo o inhibiendo la formación de esta pared celular de las bacterias. Otro de los mecanismos de acción eran los que actuaban inhibiendo la síntesis de la membrana citoplasmática de la célula, que es este componente verde que rodea también la célula. Otros antimicrobianos actúan a nivel del ADN o el ARN, como son la rifampicina, la ciprofloxacina, la actinomicina, etc. Otros van a actuar a nivel de las proteínas bacterianas, inhibiendo su síntesis o su producción.
como los macrólidos, la eritromicina, la claritromicina, el cloranfenicol, la clindamicina y la lincomicina, ejemplos que están enumerados a la derecha del cuadro. Otros son las tetraciclinas, la gentamicina, tobramicina, que son aminoglucósidos, amicacina lo mismo. Y por último, tenemos los que actúan a nivel de el ácido fólico, por ejemplo, o sea, inhibiendo algunas de las rutas metabólicas de las bacterias, como son el TMS, por ejemplo. Hecho ya un primer análisis y enfoque tanto sobre las bacterias como sobre los antimicrobianos, ahora vamos a ver un poco cómo es el razonamiento que se debe hacer para la selección de un antimicrobiano y la indicación de una terapéutica adecuada. Esto lo hacemos a través del triángulo de Davis, que es la interrelación entre tres componentes, que son los microorganismos, los antimicrobianos y el huésped. Por un lado, el microorganismo va a actuar sobre el huésped, produciendo la enfermedad infecciosa, desplegando sus factores de virulencia, y el huésped va a responder a esto con la inmunidad adquirida y la resistencia inespecífica. El antimicrobiano, ya sea bacteriostático o bactericida, va a actuar sobre el microorganismo patógeno responsable a través del mecanismo de acción que tenga, y el microorganismo va a responder con la resistencia a ese antimicrobiano. Y por último, el antimicrobiano va a repercutir sobre el huésped a través de la alteración que produce en la fisiología normal, produciendo toxicidad y efectos secundarios, y el huésped va a influir en lo que es su farmacocinética, ¿sí? Lo va a absorber al antimicrobiano, lo va a distribuir, lo va a metabolizar y por último lo va a eliminar. Estas relaciones también pueden estar variando, ya sea por factores propios del microorganismo o factores del huésped. El algoritmo que utilizamos para la selección de un antimicrobiano consta de varias preguntas que nosotros nos tenemos que hacer antes de indicar o instaurar un tratamiento antimicrobiano, que son las siguientes. Primero, si está realmente indicado un antimicrobiano para lo que estoy queriendo tratar, si debo iniciar un tratamiento empírico, si necesito realizar algún estudio bacteriológico antes de realizar un tratamiento empírico o para establecer un tratamiento definitivo o documentado, si requiero de una combinación de antimicrobianos, lo que significa que voy a utilizar más de un fármaco para alguna infección en particular, características del antimicrobiano y del huésped, ya sean espectro, características del huésped, si es un paciente inmunocomprometido, es decir, tiene alguna alteración en las defensas inmunitarias, o un paciente inmunocompetente, los efectos adversos que puede provocar el fármaco. Luego le tengo que preguntar qué duración tengo que hacer del tratamiento y cómo lo voy evaluando y siguiendo a medida que el paciente comienza con el tratamiento antimicrobiano. Ahora vamos a describir cada una de estas preguntas dando los pasos más importantes o los conceptos más importantes en los que me voy a fijar o en los que voy a hacer énfasis. La primera pregunta que nos hacíamos, decimos que era si realmente estaba indicado un tratamiento antimicrobiano para la patología que tengo enfrente. Es decir, tengo que determinar si el proceso que está cursando el paciente es de causa bacteriana o tiene alguna otra etiología. Tengo que tener especial cuidado con las infecciones virales de vía aérea superior, las cuales pueden simular o pueden hacernos confundir con un proceso de causa bacteriana, y es uno de los casos más frecuentes de uso irracional de los antibióticos. El paciente, por ejemplo, se presenta con dolor de cabeza, puede cursar con fiebre, con temperatura superior a la normal los primeros días del proceso.
estornudos, tos, expectoración, mocos, dolor de oído, dolor de garganta, falta de apetito. ¿Sí? Este puede corresponder a algún proceso de otitis viral, faringitis, rinitis, pero no de causa bacteriana. Es decir, yo lo que tengo que realizar es un tratamiento sintomático. Analgésicos para el dolor de garganta, para el dolor de cabeza, antitérmicos para la fiebre, lo cual puede responder normalmente a paracetamol o ibuprofeno, ya sea para bajar la temperatura o para algún dolor. Responderían normalmente a cualquiera de estos fármacos que les acabo de nombrar y no necesitarían tratamiento antibiótico. La segunda pregunta que nos hacíamos era si debe iniciarse un tratamiento empírico. ¿Qué es un tratamiento empírico? Es aquel que se inicia antes de que tengamos la información completa o definitiva sobre la infección que queremos tratar. Es decir, no tenemos la certeza de que el agente causal de este proceso infeccioso sea tal o cual microorganismo. ¿Y cuáles serían las indicaciones para iniciar un tratamiento empírico? Cuando el diagnóstico clínico es suficientemente específico de una infección bacteriana, por ejemplo, la cistitis, que en el 90% de las veces están causadas por Escherichia coli, por lo tanto, vamos a iniciar un tratamiento sin tener la certeza, pero con una alta probabilidad de que sea esa bacteria. Por lo tanto, voy a instaurar un tratamiento que cubra a esas bacterias, a las Escherichia coli en este caso. Y otra indicación sería cuando existe incertidumbre diagnóstica, es decir, no tengo la certeza de qué patógeno es el que me está causando la infección, pero si me retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad. Y un ejemplo de esto es las meningitis bacterianas, para las cuales yo inicio un tratamiento que me cubra varias bacterias que son las más frecuentes según el rango etario del paciente. Cubro, por ejemplo, meningococo, neumococo y haemophilus, que yo sé que son en su mayoría las causantes de este tipo de infecciones. Siguiendo con el algoritmo, lo siguiente que me tengo que preguntar es si necesito estudios bacteriológicos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Qué estudios bacteriológicos puedo obtener? Cultivos o hisopados. Dentro de los cultivos tenemos, según de dónde se saque la muestra, hemocultivos, que utilizan muestras de sangre, urocultivos de orina, cultivo de partes blandas, lo dice el nombre, lo mismo que el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Acá lo que hago es tomo una muestra y la pongo en un portaobjetos o en un material de cultivo y le ofrezco a esa muestra todos los medios necesarios para que la bacteria que esté dentro de esa muestra pueda crecer y yo pueda determinar de qué tipo se trata. Lo mismo que el hisopado, el cual puedo obtenerlo de fauces, orofaringe, rinofaringe, hisopado uretral de la uretra, ya sea femenina o masculina, y el hisopado vaginal. Son los tres tipos o los tipos más frecuentes de hisopados que obtengo. Acá tenemos las imágenes. Estas son las muestras para tomar el hemocultivo, el urocultivo en el medio, que lo conocerán o ya lo habrán visto, y esta es la toma de muestra en un hisopado de fauces. Para realizar la toma de cultivos, que siempre debe ser estéril para evitar la contaminación de la muestra y su posterior falla en el diagnóstico y por ende en el tratamiento, tengo que tomar una serie de pautas o seguimientos para la misma, que comienza con un lavado de manos para evitar contaminar las muestras con nuestra flora bacteriana que tenemos en la piel, la cual debe ser, como indica la imagen del costado derecho, debe realizarse la limpieza de las palmas, del dorso de la mano, de los dedos, de las uñas, y esto por
varios minutos. Luego tengo que realizar la limpieza y la desinfección de la zona, que siempre se hace de adentro hacia afuera y 2 veces. O sea, primero hago la limpieza en sucio y luego en limpio con iodopovidona, con alcohol, clorhexidina o cualquier desinfectante que tenga. Y por último, la utilización de material estéril, es decir, que sea justamente para esto. Siempre, siempre debe ser material estéril. Las jeringas, las agujas, los guantes, etc. Para evitar la contaminación de la muestra con bacterias que vengan del entorno. ¿Cuáles serían las circunstancias en las que yo tendría que tomar muestra y poner a cultivar a la bacteria? Es decir, a proporcionarle el medio y los nutrientes necesarios para que esa bacteria pueda crecer y yo pueda determinar de cuál se trata. Quiero que quede en claro que el cultivo puede tardar de 3 a 5 días según el germen del cual se trate. Y las situaciones serían las siguientes. Cuando no conozco el germen responsable de la infección, es decir, no tengo la certeza de qué microorganismo es el que me está causando el proceso. Si existen muchos patógenos causales de la infección, cuando estoy frente a una infección grave, que tengo que determinar con certeza de qué microorganismo se trata para ir a tratarlo según su sensibilidad y según su resistencia. Si voy a utilizar un antibiótico de reserva, es decir, aquellos que se guardan para patógenos específicos o para infecciones específicas que no responden a los antimicrobianos habituales, yo voy a tomar muestra y voy a indicar cultivo. Si el paciente presenta recidivas, es decir, recaídas ante la infección, yo lo trato con un antimicrobiano y el paciente mejora y después vuelve a empeorar. Lo vuelvo a tratar con otro antimicrobiano y el paciente continúa con la infección. En esos casos es necesario que yo tome un cultivo porque puedo estar ante dos situaciones. Una, que el tratamiento antimicrobiano que le estoy dando no es el específico para ese patógeno porque realizó resistencia, por ejemplo. Y otra es que yo lo estoy tratando con un antimicrobiano para el germen que sospecho que está causando la infección y ese germen no es tal, es decir, la infección está proporcionada por un germen distinto al que yo estoy tratando. Si el estado del paciente requiere tratamiento sistémico, sería otra indicación de cultivo, y para fines epidemiológicos, o sea, para reclutar datos ante una endemia, una epidemia, etc. Otra de las preguntas que nos realizábamos para hacer una selección adecuada de un antimicrobiano es si necesito una combinación de los mismos y cuáles serían las situaciones en las que la terapéutica con más de un antimicrobiano sería más eficaz. Son las siguientes: las infecciones polimicrobianas, en las cuales están involucrados una variedad más amplia de microorganismos, por los cuales una combinación me va a permitir una cobertura más amplia, más adecuada de los gérmenes involucrados. Ejemplos de estas serían las infecciones abdominales, la EPI, que es la infección pélvica inflamatoria, en la cual pueden estar involucrados más de un germen. Otra situación sería la infección severa de etiología desconocida, por ejemplo en pacientes con su sistema inmunológico alterado, pacientes neutropénicos, o en quienes no está claro el germen involucrado en la infección. Para lo cual, la aparición de los antimicrobianos de amplio espectro que comentábamos antes, o sea, aquellos fármacos que actúan ante varios tipos de bacterias, ya sea gram negativos, gram positivos, anaerobios, etc., nos ha permitido utilizar solo un antibiótico para cubrir a varios tipos de bacterias. Otra situación sería para producir un efecto sinérgico. Ejemplos de estos son las endocarditis o el tratamiento de gérmenes resistentes o relativamente resistentes a
ciertos antimicrobianos. En endocarditis se ha visto que el tratamiento con beta-lactámicos y aminoglucósidos disminuye el tiempo de infección. Otro ejemplo sería la combinación de sulfonamidas con trimetoprima para inhibir los pasos secuenciales en la vía de producción del ácido fólico. Y por último, para evitar la resistencia bacteriana, sería más eficaz la combinación de antibióticos. Por ejemplo, para el tratamiento de la tuberculosis, que se utilizan 4 fármacos distintos, o para la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria causante de gastritis, de úlceras, de hemorragias digestivas incluso, que afectan tanto al duodeno como al estómago. Ya teniendo analizadas las cuestiones anteriores, ahora tenemos que evaluar la selección del antimicrobiano, para lo cual vamos a tener que tener características tanto del antimicrobiano como las características del huésped, las cuales van a ser el espectro, las características del huésped y del sitio de infección, la farmacocinética, los efectos adversos, las interacciones y el costo, características que obviamente corresponden al antimicrobiano. Ahora vamos a ver cada una de estas cuestiones en mayor detalle. El espectro es una de las consideraciones que voy a tener en cuenta para realizar la selección adecuada del antimicrobiano. Con esto voy a determinar la sensibilidad o susceptibilidad que van a tener los distintos microorganismos al antimicrobiano en cuestión que voy a proporcionar. Es necesario que sea sensible, ya que si no, no va a responder al tratamiento que yo voy a indicar o voy a instaurar. ¿Cuáles son los métodos que dispongo para determinar la sensibilidad de un microorganismo a un antimicrobiano? Son dos. El antibiograma de disco, que es el que más se aplica en la práctica clínica, utiliza concentraciones de distintos antimicrobianos y se analiza el impacto de los mismos sobre el crecimiento que tengan estas colonias. Me va a determinar la actividad bacteriostática, es decir, la actividad que inhibe el crecimiento bacteriano. Se realiza sobre un determinado tiempo y luego se miden los halos de inhibición de crecimiento. Cuanto mayor sea el halo de inhibición, mayor sensibilidad de la bacteria o el microorganismo al antimicrobiano. Y por otro lado tenemos el antibiograma por dilución, que va utilizando concentraciones crecientes del antimicrobiano y nos va a permitir determinar la concentración inhibitoria mínima, es decir, la concentración a la cual se inhibe el crecimiento de las bacterias. Y por otro lado también va a determinar la concentración bactericida mínima, es decir, la actividad bactericida la cual mata a las bacterias. Otro de los parámetros a tener en cuenta, como decíamos antes, son las características del huésped y del sitio de infección. Primero tengo que determinar si existen alteraciones inmunológicas, ya sea generales o locales. Ejemplos de esto son la neutropenia, la alteración en la inmunidad del paciente, las defensas del paciente, como son los neutropénicos, como son los pacientes con tratamiento inmunosupresor, pacientes con alguna neoplasia, pacientes insuficientes renales. Es decir, que las defensas, los glóbulos blancos, están en baja, están por debajo de los niveles normales, por lo tanto no van a tener la capacidad de eliminar a los agentes microbianos por sí solos, o van a tener una deficiencia al hacerlo. Por otro lado, tengo que analizar la penetración del fármaco al sitio de infección y en particular considerar los sitios problemas, como son el sistema nervioso central, por la existencia de la barrera hematoencefálica, la cual no permite que lleguen todos los antimicrobianos. Por lo tanto, si yo le doy un antimicrobiano a un paciente con una meningitis y el fármaco ese no penetra en el sistema nervioso central, va a ser inútil porque la infección va a continuar y se va a perpetuar.
Otro sitio problema puede ser la próstata, los huesos, que al tener menor irrigación, la llegada va a ser mucho menor. La edad del paciente, tengo que determinar por el hecho de que en niños, en lactantes, en neonatos y en ancianos va a tener otra repercusión el uso de antimicrobianos, ya sea porque no se van a poder metabolizar como en un paciente adulto sin patología, no se van a poder eliminar quizás de la misma manera. Condiciones especiales que tengo que tener en cuenta: el embarazo y la lactancia son dos de ellas. El embarazo debido a que hay fármacos que atraviesan la barrera placentaria, por lo tanto pueden producir toxicidad en el producto de la concepción. La lactancia lo mismo, si el fármaco atraviesa o pasa por leche materna puede producir alguna alteración en el lactante. La función hepática y renal, lo mismo, pueden alterar procesos de metabolización y de excreción del fármaco, y otras comorbilidades a detallar según el paciente. La farmacocinética del antimicrobiano tengo que tenerla en cuenta, la biodisponibilidad, es decir, la cantidad o la proporción del fármaco que llega intacta a la circulación para distribuirse y producir su efecto en los tejidos, la semivida de absorción, el área bajo la curva, sea concentración sobre tiempo, la concentración máxima obtenida en plasma y el tiempo en que lo hace, que va a estar dado o va a estar repercutiendo la acción que tenga el antimicrobiano en los tejidos, la semivida de eliminación, es decir, el tiempo que tarde en eliminarse la mitad de la concentración del antimicrobiano. Otras cuestiones a tener en cuenta son la vía de administración, si es un fármaco que voy a tener que administrar por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, etc. La dosificación, el intervalo de dosis que va a estar en relación con si son un fármaco concentración dependiente o un fármaco tiempo dependiente, y el ajuste de las mismas ante diversas comorbilidades como son la insuficiencia renal, en la cual yo voy a tener que dar menor concentración del fármaco para evitar que se produzca toxicidad. Quiero hacer referencia a lo que son los antimicrobianos, concentración dependiente y tiempo dependiente, que ya lo vamos a ver más adelante. Los antimicrobianos que actúan según su concentración dependiente son aquellos que necesito dosis por encima de la concentración inhibitoria mínima para que tengan o cumplan su efecto. Y los que son tiempo dependiente, es necesario que yo tenga un tiempo determinado por encima de esa concentración inhibitoria mínima. No importa la concentración a la que llegue, sino el tiempo en que esa concentración supere a la concentración inhibitoria mínima, que era la necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano. Ya lo comentaremos en las diapositivas siguientes, pero quería dejar en claro ese concepto, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, el comportamiento del antimicrobiano. Los antibióticos concentración dependientes en una curva tiempo-concentración, tiempo en el eje de las X y concentración en el eje de las Y. Si ven acá, es necesario que lleguen a una alta concentración para que cumplan bien su efecto. Esta es la concentración inhibitoria mínima, la línea punteada roja. Ejemplos de estos fármacos concentración dependiente son los aminoglucósidos, las quinolonas y el metronidazol. Y por otro lado tenemos los antibióticos tiempo dependientes, que son aquellos que necesito que estén mucho tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima sin importar tanto a qué concentración llegue. Ejemplos de estos son los beta-lactámicos, los macrólidos
y la clindamicina. Siguiendo con las preguntas que nos deberíamos hacer antes de iniciar un tratamiento antimicrobiano, vamos con la duración del tratamiento, que obviamente será individualizada para cada caso en particular, dependiendo tanto de las características del paciente como las características de la infección y del antimicrobiano que se utilice. ¿Sí? Por lo tanto, acá ponemos en juego lo que comentábamos en una de las primeras diapositivas del triángulo de Davis. ¿Sí? Siempre tenemos que tenerlo en cuenta para hacer la interrelación que existe entre el huésped, el antimicrobiano y la bacteria en cuestión. El tratamiento podrá hacerse los primeros días por vía endovenosa y luego rotar a la vía oral en el caso de que el profesional lo considere. Si es una infección que por ahí, ya sea por las características del paciente o las características de la bacteria en cuestión, se inicia un tratamiento endovenoso, el paciente necesita quedar internado y una vez que empieza a responder, se pasa a vía oral y tratamiento ambulatorio. Esto va dependiendo del cuadro que se esté tratando. Y por último, la evaluación y el seguimiento. Lo que tenemos que hacer es valorar la respuesta terapéutica para determinar si el tratamiento antimicrobiano instaurado le está siendo beneficioso al paciente o no. ¿Qué parámetros utilizamos para esto? La clínica, el laboratorio y los estudios complementarios. El parámetro clínico es el más importante porque es el que nos permite objetivar y sacar conclusiones más fidedignas acerca de la respuesta que está teniendo el paciente respecto del tratamiento instaurado. Los cultivos de control para saber si la bacteria sigue presente, ya sea en la sangre, ya sea en la orina, líquido cefalorraquídeo o en aquel lugar donde tomemos la muestra. Los niveles séricos del antimicrobiano y la actividad bactericida, que son otros que generalmente menos utilizados. Y como les decía recién, el parámetro más importante es la mejoría clínica. Yo lo vea al paciente y observe que está mejor desde que se instauró el tratamiento antimicrobiano, ya sea 24 o 48 horas antes de la implementación del mismo. Si el paciente pasada las 24 o 48 horas de que se instauró el tratamiento antimicrobiano no presenta esa mejoría clínica, es decir, no mejora la fiebre, no mejoran los síntomas, el estado general, puedo pensar varias cosas. Por un lado, que se trata de otra etiología, es decir, de que el microorganismo, la bacteria que yo sospeché que estaba causando la infección, no es tal. Otra cosa que puede pasar es que la bacteria es la que yo sospeché, pero es resistente al antibiótico o al antimicrobiano que le estoy dando, por lo cual tengo que rotarlo. Que hay una falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente, es decir, no está cumpliendo la dosis o los intervalos de dosis la cual yo le dije que lo tenía que tomar, o que haya interacciones farmacológicas que no permitan que el fármaco se esté absorbiendo de la mejor manera, que se esté metabolizando más de lo que debería o que se esté eliminando más rápido de lo que se tendría que eliminar. Esas son 4 de las cuestiones que pueden hacer que un paciente con el tratamiento antimicrobiano instaurado no presente mejoría clínica. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el uso inadecuado de antibióticos. Algo muy prevalente y que genera consecuencias muy negativas tanto en el paciente como en el sistema de salud. ¿En qué situaciones se produce uso inadecuado de antibióticos? Cuando hay una indicación sin existencia de infección bacteriana, que puede pasar, como comentábamos antes, en una infección viral de vía aérea superior, pacientes que presentan fiebre pero no presentan infección bacteriana, cuando hay colonización, es decir, presencia de bacterias pero que las mismas no están causando la infección, etc. Otra situación puede ser cuando hay una mala elección del antibiótico,
ya sea porque la bacteria no es sensible al mismo, porque se está utilizando una dosis que no es la recomendada, o porque la duración del tratamiento no es la adecuada para la infección que estamos tratando. Cuando hay una mala adherencia al tratamiento por parte del paciente, es decir, que no toma las dosis que se le han recomendado, que no cumple los horarios del tratamiento, que no cumple los días del tratamiento, o cualquier otra circunstancia en la cual no se estén tomando los recaudos o las recomendaciones que el profesional de salud le indicó. Y también otra causa del uso inadecuado de los antimicrobianos es cuando hay una utilización de antibióticos para patógenos resistentes. Yo no tuve en cuenta la resistencia de ciertos microorganismos a algunos antibióticos y se los di igual. Inicié tratamiento antibiótico de forma inadecuada, por lo tanto obviamente no voy a tener la respuesta clínica que esperaría. ¿Cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de antibióticos? Pueden ser, como decíamos, consecuencias en el paciente y consecuencias también en el sistema de salud. El paciente puede presentar desde efectos adversos ante la mala utilización del antibiótico, como aumento en la morbimortalidad, es decir, que se enferme o que incluso muera, aumento en la estadía hospitalaria. ¿Por qué? Porque el tratamiento que instauré no va a resolver, por lo tanto va a implicar que el paciente siga internado, que se instaure otro tratamiento antibiótico y que permanezca por lo tanto más días en el centro de salud. Aumento en los costos, ¿por qué? Porque voy a utilizar más antibióticos, más fármacos, así como también voy a tener ocupada una cama por más días, con todo lo que esto implica, ¿sí? Con los costos de enfermería, los costos de honorarios de médicos, los costos en comida y todas las cuestiones que implican a los gastos en salud. Y por otro lado, el aumento en la resistencia bacteriana, que es una de las consecuencias más importantes y que más tenemos que tener en cuenta, porque se ve cada vez mayor aumento en esto, por lo tanto nos vamos a quedar en algún momento sin antimicrobianos para tratar a las bacterias que producen los distintos tipos de infección y enfermedades. Esto yendo a un extremo, pero si no tomamos las medidas pertinentes desde ahora, inevitablemente va a pasar. ¿Por qué? Porque las bacterias van a ir adquiriendo mayor resistencia con el paso de tiempo a mayor cantidad de antimicrobianos. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual ninguna bacteria va a ser sensible a cualquier antimicrobiano que nosotros le podamos dar al paciente. Y por último vamos a detenernos un poco más en lo que es la resistencia a los antimicrobianos que veníamos hablando anteriormente. Se define como la capacidad que tienen las bacterias para soportar los efectos de los antibióticos que están destinados a controlarlas o a eliminarlas. Los mecanismos que utiliza para desarrollar resistencia son los siguientes: destrucción o inactivación del agente antimicrobiano, disminución de la concentración intrabacteriana del mismo, desarrollo de un objetivo alterado para el fármaco o desarrollo de vías metabólicas alternativas. O sea, son todos los sistemas de defensa que utilizan. Los tipos de resistencia y transmisión los podemos clasificar en cromosómicos y extracromosómicos. El primero de ellos se transmite a la descendencia de la bacteria, es decir, hay una transmisión vertical. Y la podemos dividir en natural, que es cuando la bacteria nunca fue sensible a cierto antimicrobiano, o adquirida, que la adquirió a través del tiempo. Y por otro lado, la extracromosómica implica plásmidos que tienen la capacidad de transmisión horizontal, o sea, de una bacteria dadora a una aceptora, y lo hacen a través de distintos mecanismos, como la transformación, la transducción y la conjugación.